Bien amigos, bienvenidos a un programa más de Al Punto con Raúl Fernández. El día de hoy queremos tocar un tema muy especial y es la música en el departamento de Petén. Bueno, y usted se preguntará por qué queremos tocar este tema. Y es que hay ciertas formas y ciertas realidades que viven los músicos dentro de este ámbito. ¿Y quién mejor que nos pueda explicar de este tema que el profesor Byron Estuardo Morfín, que ha tenido mucha experiencia en el departamento de Petén? Profesor, bienvenido a su programa Al Punto. Gracias, Raulito, por la invitación que me haces a este tan lindo programa Al Punto y dar a conocer aspectos de la música, ¿verdad? Porque nosotros pues tenemos nuestra música, los sanbenitenses, claro, ¿verdad? Y los peteneros. Y es una bendición a través de este programa llegar a los televidentes hacia la intimidad de sus hogares. Y gracias por la invitación, Raúl. Gracias, profesor. Vamos a iniciar el programa conociéndolo un poco, profesor, sus inicios y cómo es que se involucra en el mundo de la música. Bueno, pues me involucré a los 7 años. No tanto me involucré, sino que me involucraron, ¿verdad? Mi papá, que está vivo, a los 7 años me empezó a llevar a los campos. Él predicaba, Raúl, y habían campos que no tenían músicos. Entonces, para no estar pues tan solo con los aplausos, él me compró un pianito y con batería se hacía funcionar porque era Aldea La Pita, no había en ese tiempo, no había luz. Estamos hablando de Aldea La Pita, Santa Ana. Santa Ana. Santa Ana. Y ahí empezamos a tocar en los campos de ciertas aldeas, de ciertos lugares, y el que más me recuerdo de La Pita, también anduvimos en San Andrés, pero ahí había luz. Y empezamos, Raulito, a los 7 años, a la edad ya de jóvenes, decidimos con otro compañero, Edgar Caballeros, viajar hacia la ciudad capital y prepararnos un poco más en el tema musical, ¿verdad? Porque ya tocábamos, claro, pero empíricamente, ¿verdad? Claro. Cuando viajamos a la ciudad capital, pues empezamos a estudiar ya conceptos musicales y de ahí nos regresamos. Pues yo ya cuando me regresé casado y fundamos una institución, ¿verdad? Y a través de ella pues logramos impartir clases de música, aunque yo ya lo venía haciendo mucho antes, siempre en lo particular. Claro, ya lo venía haciendo mucho antes empíricamente y no profesionalmente. Correcto. Y pues gracias a Dios han salido muchos muchachos que nos ha permitido el Señor, que ahí están en diferentes grupos, iglesias. Y también pues hemos apoyado a diferentes iglesias, a diferentes grupos, siempre en los conceptos musicales, ¿verdad? Profesor, ¿cómo era la música a los 7 años? ¿Cómo la recuerda usted en ese tiempo? Bueno, la música a través de los años ha tenido grandes cambios. Claro. Pero en lo que yo me recuerdo eran las cumbias que todavía el día de hoy todavía se oyen, ¿verdad? Y son muy hermosas, muy preciosas. Entonces, pero a la edad de 7 años solo era un piano, solo era el piano y yo. El piano y mi persona, ¿verdad? Que era el que lo ejecutaba en las iglesias. Bien, profesor, entonces hace el viaje a Guatemala y ¿cómo fue esa aventura? Fue un poco difícil porque desprenderse de los padres e ir hacia un lugar donde uno no conoce, donde uno no está acostumbrado, ¿verdad? A la cultura, porque el buen petenero pues sale a dar sus vueltas, pero en la ciudad capital es muy diferente, ¿verdad? Pero como nos fuimos con unos compañeros que éramos jóvenes, aventureros, pues agarramos fuerza entre nosotros, ¿verdad? Y en la ciudad capital estudiamos, pues muchos 1 año, otros duraron más. Yo pues conocí a mi esposa, entonces duré un poco más estando en la ciudad capital, ¿verdad? ¿Cómo fue cuando usted llegó a la capital y vio lo avanzado que estaba la música a comparación del departamento de Petén en ese entonces? Sí, pues gracias a Dios el departamento de Petén actualmente ha crecido a nivel musical, pero en esos años estaba
todavía no se había desarrollado y llegar de una cultura musical diferente acá en Petén, llegar a una cultura musical a la ciudad capital, pues hay grandes músicos, ¿verdad? Y uno empieza a abrir sus ojos y se empieza a dar cuenta que arriba de uno hay mucha gente muy profesional que ama su trabajo y tiene uno que aprender y captar todo de ellos, ¿verdad? ¿Cómo fue aquel impacto de ya conocer a personas que ya comenzaban a estudiar la música, que ya tenían una idea de las sonatas y de los compases que se usan en la música? ¿Cómo fue ese impacto? Mire, uno, entre a veces hay ciertas cosas que uno las hace, pero no conoce los conceptos, no conoce los nombres. Y de repente llegar allá y empezar a conocer los conceptos y empezar a conocer que lo que uno hace, todo lo que uno se puede expandir, ¿verdad, Raulito? Fue un sueño. Un sueño hecho realidad. La verdad, todo músico desea pues estudiar, desea crecer. Pues la ciudad capital es la única actualmente que tiene universidades en tema de música. Entonces el sueño de todos pues es estudiar, ¿verdad? Me imagino que fue como alguien que sabe hablar pero que no sabe leer. Correcto. Y cuando aprende a leer, pues ya comienza se fascina, ¿verdad? Se fascina ya de comprender toda la lectura. Me imagino que en la música debe haber sido igual. Sí, igual, se fascina y uno pues ya no se alimenta más de la música, ¿verdad? Ok, profesor, ¿cuántos instrumentos toca, profesor? Actualmente, pues, yo me gradué en profesor de piano. Es mi instrumento que más domino. Actualmente, viendo la necesidad de sonido que existe en las iglesias, pues también saqué algunos cursos de audio. Pero sé tocar también bajo, un poco de guitarra, un poco de batería. ¿Ha tocado para alguna agrupación o ha conformado usted alguna agrupación? Bien, pues en los años que Dios nos ha permitido vivir, hemos estado pues en diferentes grupos, ¿verdad? Empezamos con mis amigos que fuimos a Guatemala. Me recuerdo que el grupo de primeros empezó a llamar Chaday, si no estoy mal, si no me corrigen ahí los compañeros. Después se llamó Saeta 7, de ahí pues también estuve con otra agrupación que se llama, yo creo que está todavía, Resplande, y por último estuve con mi hermano y muy querido hermano Eric Rodríguez, una banda de reggae. Fueron de las bandas que estuve trabajando. ¿Y cómo nació esa idea? Vinieron y dijeron, bueno, ya somos profesionales, armemos una banda. ¿Cómo nació la idea? Pues el estatus de las bandas musicales, pues aunque uno no sepa los conceptos, pero sepa ya tocar el instrumento, pues se forman los grupos, ¿verdad? Pues con estos muchachos ya lo habíamos formado con el grupo Shaddai, que después se llamó Saeta 7. Ya teníamos años de estar tocando juntos, ya veníamos con esa... Ahora pues con Resplande fue mi hermano que se llama Melvin Barrientos, que está vivo todavía. Él fue la idea de fundar esta banda, ¿verdad? Y me dio la oportunidad de participar en el tema del piano. Entonces estuvimos tocando por muchos años ahí en esa banda también. Y terminando con Mano Eric, que también en el tema de los pianos estuvimos por varios años. Ok, profesor, y mire, ¿cuáles son los beneficios de la música? Voy a mencionarnos algunos. Para un niño, estaba leyendo, Raulito, en varios documentales, y se pueden ver en Google, se puede estudiar ahí varios estudios que han hecho los beneficios que existen desde el vientre del niño, ¿verdad? Es que ellos escuchen la música, el desarrollo que tienen en sus sentidos. Y cuando ya están niños, a una temprana edad, ponerlos a estudiar música, se desarrollan en todas las áreas. Okay. Tiene varios beneficios, Raulito, pero de estos te puedo mencionar, ¿verdad? Que desarrollan su aprendizaje mucho mejor. Ok, vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Recuerda que está en su programa Al Punto.
Bien, amigos, después de esa pequeña pausa comercial, regresamos a su programa Al Punto. Profesor, nos quedamos en el tema de cuáles eran los beneficios de la música. ¿Nos puede contar otro beneficio? Bueno, hay otros beneficios, Raulito. Si tú te das cuenta, el mundo el día de hoy ofrece un montón de cosas para los jóvenes. Entonces hay que mantener entretenido ahí a los patojos, y qué más que en la música, ¿verdad? Yo a través de la música, yo nunca me imaginaba, mi papá me llevaba a la fuerza. Era fuerza voluntariamente, ¿verdad? Claro. Pero a través de la música he conocido muchos lugares, he conocido muchas personas muy buenas, y ha sido a través de la música, y me ha mantenido entretenido, alejado de muchas situaciones que la vida nos presenta, y ha sido de gran ayuda y aporte económico a mi vida. Ok, profesor, en cuanto al apoyo a los músicos peteneros que usted conozca, bueno, ¿cómo ha sido? ¿Hay apoyo? Aquí en Petén ha sido un poco difícil, Raulito. Hoy estaba leyendo ahí en el Facebook y sale que hay algunas municipalidades que ya abrieron clases, ¿verdad?, de música. Y eso es un gran beneficio para la población, porque los niños pues ya empiezan a tener esa noción. Aunque yo me recuerdo, y yo trabajé en un programa de un gobierno acerca de clases de música, el problema era lo desordenado que estaba estos programas, que no tenían un enfoque adecuado a los niños. Entonces, más que abrir un programa, las municipalidades, más que abrir un programa de música solo por abrir o solo por ganar un voto, yo pienso que es enfocarse bien en esos programas, en un objetivo, y empezar a crear como banditas, ¿va? Bandas de niños, ¿verdad? De ciertas municipalidades, que puedan exponer lo que han aprendido, y así motivar al niño y motivar al padre. Claro. Ajá, y en todas estas fechas que tenemos, como Día de la Madre y Día del Cariño, y que los niños salgan a exponer, ¿verdad?, lo que están aprendiendo. Bueno, profesor, yo creo que hoy en día, creo que cuando un padre se lleva la sorpresa, cuando un hijo le dice, papá, quiero ser músico, dicen, no, dicen, y eso es lo primero que pegan, es un grito en el cielo. Sí, miren, la música, Raulito, se ha visto como no como un trabajo, sino que como una perdedera de tiempo, ¿verdad? Y el papá dice, no, mira, eso no te conviene, ¿verdad? Y mejor te conviene agarrar otra cuestión, el músico, pero porque así eran los conceptos que tenían nuestros antepasados, nuestros abuelitos, ¿verdad? Pero hoy en día hay carreras de músicos. Claro. Y no solo de músicos, también de sonidistas. ¿Dónde no se quiere un sonidista hoy en día? Y cuesta conseguirlo. Y cuesta, aquí se necesita. Un sonidista. En las iglesias se necesitan. Ahora he visto como la banda militar, son músicos pagados. Claro. Ahí están ganando la banda departamental. Está el conservatorio. Y no solo el conservatorio, ya hay muchas academias acá, y los maestros de sonido. También hay músicos que se lanzan en la carrera musical y hacen su trayectoria. Entonces yo pienso que uno como padre debe de creer en su hijo, debe de creer en los sueños de su hijo. Es que le comento eso porque es parte de nuestra cultura. Por ejemplo, no distinguir las habilidades que tienen los niños, porque muchas veces pues el niño puede tener esa habilidad, pero el papá tal vez son esas piedras que le va poniendo para que él se olvide de ser músico y se enfoque en una carrera. Correcto. Que le dé privilegiado. ¿Qué consejo le puede brindar a los padres? Pues miren, hay niños que vienen privilegiados en esos dones, en esos talentos de músicos. Y el consejo que le puedo dar a los padres es llévenlo a una institución donde dan clases, a una academia, o ahí están las municipalidades también,
llévenlos y observen el crecimiento de su hijo. También no es solamente de llevarlo y que el maestro haga el trabajo, no, sino que observe cómo su hijo ensaya en su casa. Cómprele el instrumento a su hijo, invierta en su hijo. Al final no es una inversión que va a quedar tirada. Al final, si su hijo no aprende, pues vende el piano, ¿verdad? Pero si su hijo mira que hay un desarrollo en él, darle más apoyo. Y podemos ver muchos niños artistas. En Guatemala está la niña, ay, se me olvidó su nombre, que es de, si no estoy mal, de Alta Verapaz, que nos ha representado en Italia, en muchos conciertos a nivel internacional, y es una niña. Claro. Es una niña que sus padres la han apoyado. Bueno, yo pienso que si el padre quiere que sea profesional, pues también lo puede apoyar. Sí. Pueden apoyarlo en dos. Creo que la comunicación con los niños, pues, debe de ser. ¿Quiere ser músico? Perfecto. Pero también estudia y prepárate. Correcto. Porque hay músicos en Estados Unidos que son preparados. Por ejemplo, estamos hablando de bandas de rock que uno ni siquiera piensa que tienen estudios universitarios, y ellos ya en su biografía salen que son químicos, que son físicos, que son empresarios y que tienen estudios universitarios. Y es que ese es el beneficio de la música, que el beneficio de la música no es un horario fijo, sino que es un horario que uno va haciendo. El niño puede seguir estudiando y llevar dos, música y sus estudios, no significa que no va a rendir, va a rendir, porque nosotros y más los niños están capacitados para rendir, Raulito. Entonces, muchas veces nosotros cerramos esas oportunidades a nuestros hijos, y nuestros hijos pueden tener muchas carreras, y entre esas, ser músico. Claro que sí. Profesor, la falta de instituciones también es vital dentro del apogeo de la música. Correcto, como hablábamos, Raulito, instituciones hoy en día se están viendo, y es una bendición ver las municipalidades que se están metiendo en ese asunto musical, en ese asunto de nuestra cultura. Y no solamente las municipalidades, también ver otras instituciones sin fines de lucro que también se involucran. También mucho tiene que ver las iglesias, se involucran en esos temas, las iglesias. Pero tal vez lo que nos ha afectado es que no hay un orden, o no hay una malla, ¿verdad? Que uno diga, bueno, esto es lo que yo le voy a enseñar al niño, y nuestras metas como institución es que ellos participen a fin de año, ¿verdad? Tener metas, tener ciertos eventos que ellos puedan participar y puedan dar a conocer de lo que han aprendido en la institución, porque si solo llegan y como llegan se van, ni el maestro va a tener no va a tener la disciplina, ni se van a ver resultados. Y qué genial sería, pues, ver una academia por parte del Ministerio de Cultura y Deportes aquí en Petén. Son pues, esos proyectos que creo que lo que son la cuñita que hace falta para impulsar el arte, porque muchas veces vemos esos programas, pero los vemos en otros departamentos. Lo vemos en Guatemala, lo vemos en Alta Verapaz, lo vemos. Pero Petén también, pues creo que sería bueno poder fomentar ese tipo de proyectos. Sí, pues el Ministerio de Cultura y Deportes, creo que está el Conservatorio, una institución que ya tiene años de estar acá. Bueno, como yo he dado clases, Raulito, entre veces me he topado con personas que, bueno, años atrás, ahorita no sé cómo están, porque ya tengo pues añitos, como un año que me he dejado de estar dando clases. Pero años atrás me he topado con ciertos comentarios que dicen, es que el profesor no llega. Entonces, está el Ministerio de Cultura, pero lo que falta es como un poquito más de supervisión a los catedráticos para poder fomentar más la música, o lo que yo te decía, ¿verdad, Raulito? Decir, bueno, miren, el conservatorio para el 12 de diciembre tiene que presentar con los alumnos
un concierto. Y yo me recuerdo de un profe que estuvo ahí al frente de esa institución, que sí lo hacía. Sacaba su sonido y ponían a los patojos y sacaban la marimba, que es nuestro instrumento, ¿verdad? Y ellos tienen el recurso, porque tienen para comprar marimbas. Así las municipalidades tienen el recurso para poder invertir en nuestro instrumento autóctono de Guatemala. Y él lo sacaba. Y eso es muy bonito, porque expone a lo que él está haciendo. Y también el alumno se motiva a continuar sus estudios. Bien, profesor, vamos a ir a nuestra segunda pausa comercial. Quédese con nosotros, está en su programa Al Punto. Bien, amigos, continuamos con el programa Al Punto. El tema de hoy, la música en el departamento de Petén, y como invitado tenemos al profesor Byron Estuardo Morfín. Profesor, estábamos tocando el tema de las instituciones que apoyan a la música. Sin embargo, yo creo que se debe de reestructurar el sistema. Yo pienso que sí, Raulito. Yo pienso que tanto como la institución como los catedráticos deberían de amar su trabajo. Uno, dos, las instituciones buscar catedráticos adecuados. Mire, convocación. Yo he visto mucha gente, y no solo en el ámbito musical, en todo ámbito, que lo que necesita es el dinero, ¿verdad? Y todos necesitamos el dinero. Y muchos solo porque ya tocan el piano, ya tocan la guitarra, empiezan a dar clases. Y yo pienso que hay un poco más allá de solamente tocar, y es de estudiar el por qué hacemos tales acordes, el por qué hacemos tal escala, y de qué nos puede servir, de dónde proviene, cómo podemos involucrarla en otros temas, y tanto que hay que ver, Raúl. Entonces, yo siento que las instituciones agarran solo porque, mira, tú sos mi amigo y aquí necesitamos un maestro y aprender a tocar la flauta, y ahí dale, ve cómo salís. Y ve cómo salís. Entonces, eso también atranca no solo la institución, sino que los sueños de muchos niños que desean pues aprender. Ahora bien, profesor, vamos a analizar ahora lo que le comentaba. ¿Por qué cree que personas como Ricardo Arjona han tenido éxito en la música, como Gaby Moreno, como artistas nacionales? ¿Por qué cree que han tenido ese plus? Pues uno es la inversión que ellos hacen en lo que hacen, ¿verdad? En los temas musicales. Y dos es que han tenido que, como Ricardo Arjona, ha tenido que salir del país, lamentablemente. La mayoría de grupos que quieren seguir creciendo tienen que salir lamentablemente de Guatemala por la falta de apoyo del mismo Chapín. Claro. El mismo Chapín, el mismo guatemalteco, cuando alguien va comenzando, no reconoce ese talento, no le quiere pagar lo justo. Incluso quieren que llegue a tocar tal vez de regalado, y todo eso hace que el artista guatemalteco tenga que emigrar. Sí, es curioso lo que usted me dice en cuanto a la migración que tienen que hacer los artistas, y es que incluso tenemos que ir a programas mexicanos como la academia, para que reconozcan el talento guatemalteco. Correcto. Allá van los guatemaltecos y recurren a esos programas, porque casi en la televisión guatemalteca no hay programas como el tuyo, Raúl, que da esa oportunidad, ¿verdad?, de exponer y de dar a conocer al artista guatemalteco. Y te felicito. Espero que sigas haciendo esto, y
que sigas dando a conocer al artista petenero y guatemalteco, ¿verdad? Entonces, la migración se da mucho. Miel San Marcos, un grupo Miel San Marcos. guatemalteco cristiano, actualmente Miel San Marcos, los directores o los integrantes ya no viven en Guatemala. Claro, bien, En Estados Unidos tuvieron que hacer su sede, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Europa y Estados Unidos, pues, paga bien. Sí. Y el Guatemala es un país un poco complicado para poder salir adelante en el tema musical, aunque hay algunos que han logrado sobrevivir, ¿verdad? Claro, por eso tocaba el tema por el problema que tuvo Fabiola Rauda con la academia, que al final ella sintió que se estaban pues adueñándose de ella, e incluso hasta ahorita tiene un dilema legal, por eso es que ella en sus redes se llama Rauda, porque le tuvo que cambiar el nombre porque el nombre ya pertenecía especialmente a la academia conjunto con patente. Correcto, es que las empresas, recuérdense que las empresas y peor, toda empresa quiere ganar, ¿verdad, claro, Raulito? Pero estas empresas como la Academia de México, pues ellos apoyan al artista, pero también le sacan, por decirlo, raja, ¿verdad? A ese apoyo. Si te das cuenta, Ricardo Arjona no trabaja con ninguna productora. Ricardo claro. Arjona es solo, él es el mismo productor. Claro, porque se dio cuenta de la misma situación. Que se dio cuenta que las productoras pues quieren sacar más, ¿verdad? No quieren lo justo. Entonces Ricardo Arjona pues ha tomado la decisión de ser él toda la logística, no trabaja con ninguna productora. Y lamentablemente, pues, así es en algunas disqueras, ¿verdad? Que prácticamente ellos ganan el mayor porcentaje. Ok, profesor, ¿cuánto tiempo puede tardar una persona en aprender a tocar un instrumento? Pues fíjate, Raulito, que todo depende uno del niño. Hay niños que ya tienen ese talento y a la vuelta de de un año están tocando súper bien. También depende del padre. Claro. Porque yo he tenido la experiencia que hay niños muy buenos, prodigios, pero los padres no aceptan que su niño es un prodigio en el instrumento. Claro. Entonces no les compran el instrumento. Y ahí pues existe un pequeño como retardo, ¿verdad? De su avance. Otros que hay niños que cuando van creciendo los padres absolutamente ya no los siguen apoyando. Entonces ellos se salen de la música, ¿verdad? Pero depende mucho del niño y del padre. Por lo general, yo creo que un niño con el apoyo de su padre en un año ya está tocando lo básico, ¿verdad? Lo básico porque la música es como la suma. Si yo coloco un número y luego coloco otro y luego coloco otro a la derecha, eso va aumentando esa cantidad. Si voy colocando otro cero, va aumentando esa cantidad. Y así es la música. La música no tiene un límite, sino que el límite lo pone uno. Y si yo sigo estudiando otro año, sigo aprendiendo. Y si sigo estudiando otro año, sigo aprendiendo. Y si sigo el otro año, sigo aprendiendo. Porque la música después se empieza a dividir en los géneros. ¿Qué género uno va a ejecutar? El rock, el reggae y el jazz. Entonces es grande la música. Ok, profesor. Ahora, si nos pudiera explicar cuáles son los componentes de la música. Bueno, yo pienso que la música tiene 3 componentes. Uno es el ritmo, que el ritmo pues puede sobrevivir solo, decimos nosotros los músicos, claro, ¿verdad? Usted oye una batería, uno ya se empieza a menear. El otro es la melodía. La melodía. Y el otro es la armonía. La armonía, yo pienso que es mi parte favorita, Raulito, es inmensa. Es el estudio de los acordes,
con la melodía, es la unificación de estas dos. Y también entre el ritmo, ¿verdad? El patrón rítmico. Y es la más extensa, ¿verdad? Ok. Profesor, en cuanto a un tema muy importante que queremos tocar aquí es la cultura. ¿Cómo la ve ahorita en el siglo XXI la cultura musical? Porque todos tenemos oído para cierto género, ¿no? Por decir. Pero ¿cómo ve usted la perspectiva en cuanto a cómo va encaminado la música para el 2021? Pues la música ha cambiado bastante. Ha cambiado. Me recuerdo antes, incluso los estudios antes eran diferentes, ¿verdad? Como uno tenía que grabar el piano, era muy diferente. Era con cassette, ¿verdad, Raulito? Y no había chance de equivocarse, claro. ¿Verdad? Pues hoy los estudios ya todos son digitales y hay chance de mejorar ciertos errores, ¿verdad? Entonces yo siento que la música cada día se pone más competitiva. Entonces cada día nosotros tenemos que meternos más al estudio para poder crear mejor contenido. Ok. Ajá. Profesor, vamos a ir a una pequeña pausa. Recuerde que está en su programa Al Punto. Amigos, continuamos con su programa Al Punto. El tema de hoy pues es la música en el departamento de Petén, y para eso está con nosotros el profesor Byron Estuardo Morfín. Profesor, continuando con el programa ya en la recta final, pues quiero tocar un punto. Nosotros, bueno, la música, mejor dicho, se viene desde la clásica, desde escuchar a Beethoven, la Novena Sinfonía, pega un brinco a clásicas, Leodán, La Puerta de Alcalá, entre otros clásicos, pega un brinco y pasa al rock. Y de ahí viene un estallido de géneros, entra el reggaetón, el funk, la electrónica. ¿Hacia dónde cree usted que va la música en un posterior, en un futuro? Pues, Raulito, es una pregunta muy bonita, muy difícil de contestar. Lo que yo diría es, dependiendo mi forma de pensar, ¿verdad, Raulito? Dependiendo la cultura de cada hogar, de cada casa. Muchos jóvenes hoy en día pues les gusta la música reggaetón, ¿verdad? Pero hablando musicalmente, la música reggaetón no tiene muchos conceptos armónicos, no tiene mucho que sacarle, mucho que aprender, porque cuando uno empieza a estudiar la música, lo primero que uno empieza a tocar son las sonatas, claro, porque tiene mucha comida que sacarle, va, muchas cosas que aprender de las sonatas y de muchos géneros musicales, pero no he llegado a una academia donde enseñen reggaetón, ¿verdad? Claro. Porque no tienen mucho concepto armónico. Entonces, yo pienso, Raulito, que en nuestro hogar tenemos que fomentar la cultura musical, pero viéndolo de un punto de vista, no perderlo. Claro. Lo antiguo, ¿verdad? Y es que como comentábamos anteriormente, profesor, pues la música de hoy es eso, no tiene armonía, es más la letra, porque de las composiciones, la mayoría de reggaetón se hace a través de computadora. Por ejemplo, un buen ejemplo sería Adele, que ella sí todavía contiene ritmo dentro de sus canciones, pero los demás artistas han perdido. Sí, mira, ese toque. También tenemos a Ricardo Arjona, ¿verdad? Que no ha perdido ese toque de variedad, de armónico, ¿verdad? Que tiene mucha armonía. Entonces el reggaetón pierde todo eso. Incluso yo creo que ni letra tiene el reggaetón, ¿verdad? Porque en mi caso me cuesta distinguirla, tal vez ya por la edad.
Pero que son géneros que actualmente a los jóvenes de 15 a 20 años les atrae. Les atrae. Es una atracción que existe hacia ese género. Casi la mayoría de jóvenes hoy en día está inclinado a ese tipo de música. Pero sí, hay que fomentar, y eso tiene que ver mucho las instituciones también. Claro. Como las municipalidades, los que tienen academia, fomentar la buena música, la que tiene enriquecimiento armónico, y decirle al alumno, mira, escucha esta música te va a ayudar. Y darle una guía al alumno, claro, de la música que tiene que escuchar para poder él seguir creciendo en la música. Claro, lo que usted comenta es cierto, porque yo cuando me crecí con mis abuelos, ellos siempre ponían marimba al mediodía. Pasaban el ferrocarril de los Andes, Luna y Xelajú, y composiciones que cuando voy en el carro y lo escucho, lo dejo porque es música que desde mi niñez, pues yo me acostumbraron a ese tipo de música. Fíjate que hablando de Luna y Xelajú, yo antes decía, bueno, Luna y Xelajú es facilita tocarlo. Hace poco, no tiene mucho tiempo, Raúl, tal vez unos 3 añitos por ahí, me mandaron la partitura de Luna y Xelajú de un compositor guatemalteco, pianista muy bueno. El nombre se me fue de este pianista, que toca con Malín, un guitarrista, compositor tocaba antes con Ricardo Arjona. Gerson se llama el pianista, muy bueno. Y mira, cuando me doy cuenta y cuando voy leyendo, todo el concepto armónico que contiene Luna y Xelajú. Entonces, era increíble. Era increíble, ¿va? Pero entre veces uno no le pone atención, dice, estas son muy viejitas, antiguitas. Yo pienso que las municipalidades y todas estas instituciones deben de fomentar, de primero nuestra música. Claro. Nuestra música, ¿verdad? Y sacarle al alumno esa parte armónica que tiene la música, esos conceptos tan bellos que tiene la música, y de ahí pues irles enseñando música que contenga armonía. Yo he visto muchos que les enseñan a los niños, y no es malo, al inicio no es malo, cantos, canciones de 4 notas, no es nada de malo, pero yo considero que al inicio pues está bien, pero de ahí ir evolucionando y ir enseñándole al niño como el Luna y Xelajú. Y es curioso porque hay grupos de rock que también mantienen esa armonía. Por ejemplo, Mago de Oz, que si uno lo escucha, pues dice, ¿y qué te llama la atención? Pero es la composición, porque ellos utilizan incluso hasta bandas completas para poder hacer canciones. Sí, también el grupo King, ¿va? King. Es un grupazo con la canción que dura 7 minutos. Estaba leyendo yo la historia de esa canción, que ninguno de audio, así, ninguna disquera quería sacar la canción porque en esos tiempos era muy larga. Y las canciones en aquellos tiempos eran de 3 minutos y esta era 7 minutos y no querían sacársela, no querían. Y mira, hoy en día es una canción que tiene mucho enriquecimiento armónico, mucho que sacar. No cualquier grupo la toca. Es una canción muy buena en el tema de armonía. Pero mira, es un grupo de rock. Y es que muchas veces, pues, uno canta canciones que ya fueron lanzadas, pero que ahora una mejor composición armónica las vuelven a estrenar en nuestro tiempo actual y uno dice, ¿qué canción? Pero sin embargo han sido tomadas de otros grupos musicales. Correcto, por eso es importante estudiar la música y estudiar el tema de armonía, porque armonía nos enseña que uno puede, hay notas hermanas, ¿verdad? Hay notas que pueden reemplazar a otras y a eso se le llama pues rearmonización. Entonces, cuando nosotros conocemos esos temas de rearmonización, uno puede tocar esta canción que ya tiene muchos años de estar en el mercado, pero uno puede cambiarle, ¿verdad? Los coros que tocamos en la iglesia, pero uno cambiarle la armonía, rearmonizarla y tocarla diferente.
Padre de familia, si usted cree que su hijo no tiene futuro en la música, déjeme decirle que se puede llevar una gran sorpresa. Le voy a decir por qué. Porque un amigo andaba buscando un sonidista. Es increíble que no encontró ninguno en el departamento de Petén. Tuvo que llamar hasta Chiquimula para poder traer un sonidista. Imagínense cuánto cobró el sonidista. La verdad que si yo le dijera la cifra, usted se queda con la boca abierta. Es cierto, hay mucha necesidad en el departamento de Petén de músicos, pero aquí va este concepto, pero músicos profesionales, ya, Claro. Músicos que sepan lo que hacen, Claro. que hayan estudiado ciertos conceptos de la música para poder dar una buena enseñanza. Claro, y alguien que pues ya sabe de música, sabe de sonidos. Correcto. Eso es como una especialidad de la carrera. Sí. Puede ser músico, puede convertirse en sonidista, es otro campo. Es otro campo. Es otro campo, pero al final que van de la mano. Van de la mano. Casi la mayoría de músicos, Raulito, perdón ahí que te interrumpa, de sonidistas, la mayoría. Hay algunos casos que sí son raros, pero ahí están, va. Pero casi la mayoría han sido músicos. Han sido músicos. Bueno, profesor, le dejo las cámaras del programa Al Punto para que usted pueda invitar a la población, especialmente a los padres de familia, para que confíen en sus hijos y puedan brindarles los materiales para apoyarlos en el mundo de la música. Bueno, gracias a todos los televidentes por ver este programa tan hermoso de Raúl, mi amigo, e invitarlos a que apoyen a sus hijos. Hay muchas academias en Petén. Hay ciertas municipalidades, ustedes pueden verificar ahí en Facebook que tienen sus academias, pero acompañen a sus hijos. Yo siempre le he dicho esto a mis amigos, es bueno que tengan un área de recepción donde el padre pueda estar y pueda ver el desempeño de su hijo, y así usted como padre, pues la oportunidad que tal vez uno no tuvo, porque yo he visto varios padres que dicen, yo quiero que mi hijo aprenda porque yo no tuve esa oportunidad, o porque en el departamento de Petén en aquellos tiempos no había una academia. Entonces, esa oportunidad se la quiero dar a mi hijo. Entonces, denle la oportunidad a sus hijos. Actualmente hay varias academias, pero hay una academia muy, muy buena, Raulito, de mi amigo Melvin Barrientos, queda ahí por el centro de salud. Un patojo muy, muy estudioso en esa área. Entonces, se pueden abocar, o también si usted conoce otro maestro, se puede abocar a ellos y darle la oportunidad a sus hijos. Muy bien, gracias, profesor. Nos despedimos de su programa Al Punto.